bendito seas tú. Cuando tenga que padecer, cuando duela obedecer, te bendeciré. Por cada bendición que me des, te alabaré. Y en el valle más oscuro, siempre te diré, bendito sea el nombre del Señor, bendito seas tú. Bendito sea el nombre del Señor, bendito tu glorioso nombre, oh Dios. Bendito sea el nombre del Señor, bendito seas tú. Bendito sea el nombre del Señor, bendito tu glorioso nombre, oh Dios. Tú quitas y tú das, tú quitas y tú das. Mi corazón dirá, bendito seas tú. Tú quitas y tú das, tú quitas y tú das. Mi corazón dirá, bendito seas tú. Tú quitas y tú das, tú quitas y tú das. Mi corazón dirá, bendito seas tú. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Tú quitas y tú das. Es momento de las ofrendas y diezmos. Así que voy a orar por los diezmos, ofrendas, que Dios bendiga al dador alegre. Y sabemos que estas bendiciones es para seguir bendiciendo a los demás. Señor, seguimos adorándote y alabándote. Y queremos alabarte y adorarte con nuestros diezmos y ofrendas. Te ruego que bendigas a ese dador alegre, a ese que da de corazón, que no vea su mano izquierda lo que da su derecha, porque yo sé que tú les vas a recompensar en público, Señor. Y tú nunca das poco, sino das 100 por 1, Señor. Te damos gracias por tus promesas, por tu verdad y por tu misericordia. Bendice, Señor, estos diezmos y ofrendas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tienen en este lado izquierdo mío, que sería derecho para ustedes o de frente, un sitio para depositar los diezmos y la ofrenda, y allá también a mi derecha, a izquierda de ustedes. Amén. Amén. Seguimos adorando a nuestro Dios. Amén. Gloria sea a ti, Señor. Tú, Dios de maravillas, eres solo tú. Yo canto de tu gloria, canto de tu luz. Digno de gloria, Rey del universo, eres Señor de todo el firmamento. Digno de gloria, Salvador del mundo, gloria sea a ti, oh Rey, solo a ti, oh, solo a ti, oh, solo tú reinas con justicia, reinas con poder. Yo vivo para amarte con todo mi ser. Digno de gloria, Rey del universo, eres Señor de todo el firmamento.
honra, Salvador del mundo. Gloria sea a ti, oh Rey. Eres incomparable, grande, inigualable. Brillas más que la luna. Gloria sea a ti, oh Rey. Solo a ti, solo a ti. Eres incomparable, grande, inigualable. Brillas más que la luna. Gloria sea a ti, oh Rey. Solo a ti, oh Rey. Oh, solo a ti, oh Rey. Solo a ti, oh Rey. Solo a ti, oh Rey. Digno de gloria, Rey del universo. Eres Señor de todo el firmamento. Digno de honra, Salvador del mundo. Gloria sea a ti, oh Rey. Eres incomparable, grande, inigualable. Brillas más que la luna. Gloria sea a ti, oh Rey. Solo a ti, eres incomparable, grande, inigualable. Brillas más que la luna. Gloria sea a ti, oh Rey. Solo a ti, oh Rey. Amén, solo a ti, oh Rey. Vamos a invitar a nuestra hermana Flor, ya que va a dar un testimonio que va a agradecer a Dios, ella y su esposo, sobre los 20 años de matrimonio que tienen. 20. Pues hermanos, que estamos muy agradecidos, Jaime y yo, por estos 20 años que nos ha permitido compartir. Hace el día 5 de mayo hemos hecho 20 años que se celebró nuestra boda y bueno, pues le damos gracias a Dios por ello. ¡Qué bonito! Mucha bendición por esos 20 años. Bueno, les cuento que ayer sábado tuvimos la reunión de mujeres y fue todo un éxito. Estuvo muy linda el mensaje que nos dio la hermana, que le invitaron ayer. Y sabemos que debemos ser mujeres que den mucho fruto. Amén. Amén. Les quiero recordar que el día jueves tenemos reunión de oración. Por favor, estamos reuniéndonos mundialmente y debemos también, como iglesia, reunirnos los jueves. Es de mucha bendición. Y me gustaría ver a toda la iglesia involucrada, porque cuanto más oramos a Dios, más bendición tenemos. Y cuanto más le hacemos caso, más bendición hay todavía. Y los días viernes tenemos con nuestro hermano Farid las clases del Espíritu Santo. Seguimos, ¿no? Así que está muy interesante. Están hablando de los frutos, y qué mejor que nunca tener frutos del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Ahora seguimos alabando a nuestro Dios. Amén. No me vaya a saltar la oración. Glorioso Salvador, divino Rey.
cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Así será, así es. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Amén. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Ahora viene el mensaje del siervo invitado. Os invito a abrir vuestras Biblias en el capítulo 12 del libro de los Hechos. Me gustaría que en esta mañana recordásemos, porque seguro que la mayoría, si no todos, conocéis de sobra ese incidente. Es el pasaje, la última vez en la que el apóstol Pedro aparece. Después de esta referencia no se vuelve a saber más de Pedro. Y en esta ocasión lo hace además en medio de una creciente oposición a la extensión de la Iglesia, pero una vez más también junto a una intervención directa, sorprendente y poderosa del Señor. Vamos a leer en Hechos 12 los primeros 17 versículos y yo lo voy a estar leyendo en la versión de la Biblia de las Américas. Dice así la palabra del Señor:
Hechos capítulo 12. Por aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos, e hizo matar a espada a Jacobo, al hermano de Juan. Y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura, y habiéndolo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 piquetes de soldados para que lo guardaran, con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Y esa noche, cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí se le apareció un ángel del Señor, y una luz brilló en la celda, y el ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas cayeron de sus manos, y el ángel le dijo: vístete y ponte las sandalias. Y así lo hizo. Y le dijo el ángel: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo lo seguía, y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía ver una visión. Cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salieron, y siguieron por una calle, y enseguida el ángel se apartó de él. Cuando Pedro volvió en sí, dijo: ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Y cuando llamó a la puerta de la entrada, una sirvienta llamada Rode salió a ver quién era. Al reconocer la voz de Pedro, de alegría, no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba a la puerta. Pero ellos le dijeron: ¿estás loca? Pero ella insistía en que así era, y ellos decían: es su ángel. Mas Pedro continuaba llamando, y cuando ellos abrieron, lo vieron y se asombraron, y haciéndoles señal con la mano para que guardaran silencio, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel, y les dijo: informad de estas cosas a Jacobo y a los hermanos. Entonces salió y se fue a otro lugar. Seguramente la lectura de este pasaje te lleva a ti como a mí a hacernos algunas preguntas acerca de la actuación de Dios. ¿Por qué Pedro es librado, pero Jacobo no? ¿Por qué Dios consiente en que Jacobo fuese ejecutado? Recordad que Jacobo era uno de los preferidos del Maestro, junto con Pedro y con su hermano Juan. ¿Por qué Dios permite un personaje como este Herodes? Sin duda, este texto nos coloca ante la soberanía de Dios y nuestra imposibilidad de comprender totalmente sus tiempos y sus propósitos. Pero más allá de nuestras preguntas, cuando vemos en el principio de este pasaje que Dios consiente que Jacobo sea ejecutado, no olvidemos que desde la perspectiva eterna, esa que frecuentemente tú no lo sé, yo confieso que muchas veces la olvido, la perspectiva eterna. Desde esa perspectiva eterna, la muerte temprana de Jacobo no es ninguna pérdida frente a Pedro. Para ti y para mí sí. Y sé que como iglesia además habéis vivido en esta semana la pérdida de una persona. Y seguramente muchos de vosotros, especialmente la familia, en este momento, como nos ocurría a cualquiera, ante la muerte de un ser querido, pensamos que estamos perdiendo algo. Repito, desde la perspectiva eterna de Dios, el que Jacobo fuese ejecutado por Herodes en este momento fue simplemente entrar para Jacobo antes en la eternidad. Él fue librado de todas las limitaciones y los daños que el pecado causa en la vida de las personas. Para Jacobo
fue completar su tiempo de servicio aquí en esta tierra y comenzar a disfrutar de la perfecta comunión con su Dios, con su Maestro y con su Salvador. Pero más allá de esa primera reflexión, vamos a pensar en nuestro texto. Un texto que comienza citando al rey Herodes. Por cierto, sabéis, decir esto de Herodes es como decir en España el rey Borbón, porque Herodes no es un nombre. Herodes era una dinastía. Así que en el Nuevo Testamento aparecen 6 reyes Herodes. El primero de ellos, el patriarca de la dinastía, era Herodes el Grande. Fue el que reinaba en toda la tierra de Palestina en el momento en que nació Jesús. Y fue aquel, recordáis, que ordenó matar a todos los niños para ver si así conseguía matar a aquel que se llamaba o que era identificado como el rey de los judíos. Cuando este Herodes el Grande murió, todo el reino se dividió en 3 partes y fue repartido entre 3 de sus hijos. Por una parte, Herodes Arquelao, que quedó como rey sobre Judea y sobre Samaria. Y este Herodes Arquelao fue el responsable de que José y María decidiesen desde Egipto volver no a Belén, que estaba en en Judea, sino a Nazaret, que estaba en Galilea, precisamente para evitar quedar sobre este rey, temiendo que siguiese las intenciones de su padre y quisiese matar también al niño. Sobre la zona de Galilea reinó otro Herodes, Herodes Antipas, que fue aquel que ordenó la muerte, la decapitación de Juan el Bautista, ¿recordáis? Y fue este Herodes Antipas el que también participó en el juicio contra el Señor Jesucristo. Estando en Jerusalén, nos narran los evangelios, Pilatos le demandó a Herodes Antipas, para que diese la orden de matarle. Y este Herodes fue el que, recordáis, le vistió con ropas reales, se burló de él, hizo mofa y le devolvió a Pilatos sin querer saber nada. El tercero de los hijos del primer Herodes, de Herodes el Grande, fue Herodes Felipe, que reinó sobre el resto del territorio. Cuando estos 3 reyes, Arquelao, Antipas y Felipe, murieron, otra vez el reino se volvió a unir en uno solo y quedó bajo el nieto del primero, Herodes Agripa I. Ese es el Herodes del que está hablando nuestro texto. Este es el que tenemos delante. Y a este Herodes Agripa todavía le sucederá el último de los Herodes que se narra en la Biblia, que se llama Herodes Agripa II, y fue aquel al que Pablo, también recordaréis, en Cesarea le dio testimonio. Fue aquel rey que después de escuchar a Pablo con atención le dijo: casi me persuades a ser cristiano. Sabéis, este repaso de la historia de los distintos reyes Agripas y saber cuál es el que está aquí, nos sirve para saber que como mínimo entre el capítulo 1 del libro de los Hechos, cuando Jesús asciende, y este momento como mínimo han pasado 8 años, puesto que el ascenso del Señor fue con un rey y en este momento estamos con otro rey, así que como mínimo han pasado 8 años. Sabéis, todos estos reyes, todos estos Herodes, eran reyes títeres, porque realmente estaban puestos por Roma para dar la apariencia de que respetaban a los judíos. Era una especie de gobierno autonómico, no voy a entrar en política, no os preocupéis, pero una especie de gobierno autonómico en nuestro país. Roma, el imperio, mandaba, pero después de la revuelta que había ocurrido con los macabeos que reivindicaban la independencia, pues para aquietar aquello, Roma les dijo: vale, pues os ponemos un rey, pero os lo ponemos nosotros. Y nosotros decidimos qué hacemos con ese rey. Por eso es que todos estos reyes mostraron siempre una injusta parcialidad, porque solo estaban preocupados, por una parte, de contentar a los judíos, pero principalmente ellos lo que cuidaban era su lealtad a Roma, porque sabían todos estos reyes que quien les nombraba y les quitaba era el imperio desde Roma.
En el caso de este Herodes, el que tenemos delante, Agripa I, vemos cómo Lucas nos narra claramente esas inclinaciones de este rey. Hemos leído en el versículo 1 que echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos, en un ejercicio abusivo de poder, para afirmar su autoridad ganándose el favor de los judíos, que estaban todo el día quejándose de los cristianos. En ese proceso de inflar su vanidad, dice el versículo 2, hemos leído que ordenó la muerte de Jacobo. Y fijaros que Lucas, que como sabéis es el más detallista de todos los escritores bíblicos, aquel que siempre entra en los detalles, curiosamente aquí no cita ni un juicio ni siquiera una causa para ejecutar a Jacobo. De modo que probablemente solamente la arrogancia de ese rey que quería hacer descansar su favor en agradar a otros le llevó a ejecutar a Jacobo sin ninguna causa judicial y sin ningún proceso público. Guiado por la reacción del pueblo, vemos en el versículo 3, como vio que eso les alegraba, pues decidió también detener a Pedro, exactamente con las mismas intenciones de ejecutarle. Dice en el versículo 4 que le cogió con la intención de llevarle delante del pueblo, quiere decir ejecutarle igual que había hecho a Jacobo. Así que el Señor deja que la maldad de este Herodes actúe, incluso con una pérdida para la Iglesia, significando la muerte del apóstol Jacobo. Pero como dije al inicio, podemos preguntarnos por qué ese juicio Dios lo permitió. Vamos a ver, o veríamos si siguiésemos leyendo, que en el siguiente capítulo, o en los siguientes pasajes de Hechos, vemos cómo Dios juzgó a este Herodes, y le juzgó de una forma tremenda, muriendo también públicamente y con un claro sufrimiento. Y quizás algunos nos podríamos preguntar, ¿por qué Dios permitió que Herodes hiciese lo que está haciendo aquí y no lo quitó del medio antes? Si tienes mucho interés en esa pregunta, lo siento, yo no te la puedo contestar. Cuando veas al Señor se lo preguntas y que te dé razón de por qué Él maneja de esa forma sus tiempos y sus propósitos. Pero lo que nuestro pasaje nos deja claro es que esos sucesos, con la intervención que hemos leído y que ahora vamos a recordar, la intervención especial para proteger a Pedro, preparó a la Iglesia para algo que ellos seguramente en este momento desconocían que se les venía encima. ¿Sabéis? Solo 20 años después de este pasaje apareció el emperador Nerón y con él comenzaron las más sangrientas persecuciones a los cristianos. 8 emperadores le siguieron a Nerón, multiplicando el acoso, la muerte, la persecución de la Iglesia de Cristo, hasta llegar al emperador Diocleciano en el año 300, que fue la gran masacre que ordenó este hombre. Un hombre que además se atrevió a acuñar en la moneda, Diocleciano, en su moneda, en la nuestra pone por la gracia de Dios, ¿verdad? Pues en ella ponía exterminador de los cristianos, era su orgullo, con lo cual él se llamaba. Como os decía, el arresto de Pedro, tal y como nos lo narra Lucas en este pasaje, no deja duda de las intenciones que tenía Herodes. Hemos leído en el capítulo 4 que Pedro estaba asegurado, vigilado, por 16 soldados, 4 turnos de 4. Y estos soldados eran profesionales expertos en la custodia de presos. Nos dice en el versículo 6 que cada grupo de 4 que se iban turnando para vigilar a Pedro, lo hacían del siguiente modo. Dice que tenían a Pedro dentro de la celda, con él había 2 soldados encadenados a Pedro y además en la puerta de la celda había otros 2 soldados de vigilancia. Herodes no quería que se le escapase el siguiente juguete para congraciarse con los judíos. Además,
esa celda estaba dentro del palacio fortaleza de Herodes, que tenía otros 2 cordones de seguridad. Por eso hemos leído en el versículo 10, habla de la primera y la segunda guardia. Así que Pedro estaba firmemente apresado y custodiado. Por cierto, no sé si al leer os habéis dado cuenta que aparentemente hay una contradicción y un error en vuestras Biblias. Habéis leído en el versículo 3 que esto sucedió durante los días de los panes sin levadura, ¿no? Y después en el versículo 4 dice que Herodes tenía la intención de llevarle a Pedro ante el pueblo después de la Pascua. Como muchos de vosotros sois grandes conocedores de la palabra de Dios, sabéis que las celebraciones judías van en un orden inverso, ¿verdad? Primero se celebra la Pascua, la noche de la Pascua, la cena, y después vienen los 7 días de los panes sin levadura. Es así, ¿no? Eso es lo que ponen todas vuestras Biblias. Entonces, ¿por qué Lucas comete el error de decir que todo esto ocurrió durante los días de la Pascua, de los panes, y que Herodes estaba esperando a la Pascua? ¿Que iba a tenerle un año preso? ¿O es que la Biblia se equivoca y nos demuestra que es poco fiable? Bueno, por si alguno os dice estas cosas, la respuesta es muy sencilla. Sabéis, las 2 fiestas, la Pascua y los panes sin levaduras, fueron 2 fiestas que Dios ordenó a Israel en estrecha relación con la salida de Egipto. La cena de la Pascua, recordáis, era para recordar aquella noche en que el Señor les dijo: haced una cena metidos en la casa, poniendo la sangre del cordero en el dintel, para que mi ángel que pasará matando a todos los primogénitos reconozca vuestro hogar y pase de largo y no ejecute la muerte. Y la semana de los panes sin levadura era la continuación. Y les dijo Dios: para que recordéis cada año de vuestra vida que salisteis de Egipto con premura al medio de un desierto aparentemente sin ninguna esperanza. Pero sabéis, aunque el orden era ese, primero la cena de la Pascua y después la semana de los panes sin levadura, para la tradición judía las 2 fiestas están tan estrechamente relacionadas que se le llama a todo la Pascua. Así que para los judíos la Pascua es una celebración que abarca toda la semana, que empieza con la cena y que continúa con los 7 días. Así que Lucas no está cometiendo ningún error. Está diciendo: ocurrió durante la semana de los panes sin levadura, y Herodes estaba esperando a que pasase toda esa semana de la Pascua para entonces llevarlo delante del pueblo. Todo eso, lógicamente, hemos leído en el versículo 5, provocó una profunda angustia en la iglesia, que dice que hacían oración sin cesar, o fervientemente, como dice algunas versiones. Había en la iglesia un clamor constante al Señor, pidiéndole a Dios que librase a Pedro de la cárcel y le librase de una muerte que sabían que era lo que deseaba Herodes. Pero más allá de la meticulosa planificación de Herodes, el Señor tenía otros planes y otros tiempos determinados. Y el Señor decide intervenir de un modo sobrenatural, como hemos leído, por medio de uno de sus ángeles, para mostrarle a Herodes, a la iglesia, al pueblo de Jerusalén y a todos nosotros que tenemos la historia delante, para demostrarnos, digo, su poder y su autoridad incontestable. Recordáis que en el capítulo 8 de este mismo libro de los Hechos se nos narra cómo Felipe tuvo una conversación en un carro con un etíope, ¿recordáis? Y allí se nos dice que al final de esa conversación Dios hizo un milagro con Felipe. Le teletransportó de repente de un lugar a otro, a 25 kilómetros. Bueno, el Señor puede hacer eso como puede hacer cualquier cosa. Pero en esta ocasión, si os dais cuenta, Dios quiere que Pedro sea testigo presencial, él mismo se dé cuenta de todo lo que Dios está haciendo a través de su ángel. Y allí nos dice que
Vio la luz resplandeciente, conversó con el ángel personalmente, vio cómo las cadenas caían, transitó toda la cárcel y la fortaleza con aquel ángel. Pedro vio cómo la puerta de hierro que daba a la calle se abría por sí sola y cómo él se encontraba con el ángel absolutamente libre. Fue todo tan excepcional, tan humanamente imposible de entender, que el propio Pedro, nos dice el versículo 8, pensó que todo lo que estaba viendo era un sueño. No se creía que todo eso pudiese ser verdad. Estaba tan sorprendido que solo cuando ya se encontró solo en la calle, cuando el ángel ya le había dejado, leemos en el versículo 11 que Pedro dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que quería hacer el pueblo de los judíos. En medio de la noche, librado tan asombrosamente por Dios, Pedro se encamina a la casa de María, la madre de Juan Marcos, un lugar donde seguramente de una forma frecuente los creyentes se reunían, y en esta ocasión dice que un buen número de ellos estaban orando, como vimos en el versículo 5, intercediendo por el propio Pedro, pidiendo su liberación para evitar la muerte, como había ocurrido con Jacobo. Y al llegar a la casa y al llamar a la puerta a Pedro, llega una de las situaciones más cómicas de toda la Biblia. Pero tremendamente descriptiva de la lucha que humanamente libramos todos entre lo que creemos, lo que pedimos a Dios y la fe para descansar en que Él intervenga. Al llegar a la casa, nos dice el texto, Pedro llama a la puerta y una mujer que sale a abrir identifica claramente la voz de Pedro. Esto le hace lógicamente excitarse, ¿verdad? Imagínate que estuviésemos aquí orando por alguien que estuviese en la cárcel y le estamos pidiendo al Señor que le libre. Y alguien llama a la puerta y resulta que está ahí. Así que esta mujer, sin abrirle, vuelve corriendo excitada adentro de la casa y les informa a todos que Pedro está en la puerta. Y aquellos que estaban intensamente orando al Señor para que librase a Pedro, le dicen: estás loca, es imposible. ¿Cómo va a ser Pedro? ¿Qué te has tomado tú? Claro, ella insistía tanto, que sí, que le he oído, que sé quién es, que entonces todos los demás, aquellos que llevaban toda la noche orando, clamando al Señor: Señor, libra a tu siervo. Aquellos entonces deciden pensar que Pedro ya habría sido ejecutado y que lo que tenían allí era su espíritu, un ángel. Pues nada, el que está a la puerta es el espíritu de Pedro, porque se ve que ya la han matado. Como seguían oyendo golpear a la puerta, finalmente abren y comprueban sorprendidos, asombrados, dice el texto, que realmente era Pedro. Así que una iglesia, un grupo de hermanos y hermanas que oraban sin cesar por Pedro, que estaban velando en oración durante toda la noche, pidiendo al Señor que interviniese, pero que no podían creer que Pedro hubiese sido librado de la cárcel y de la ejecución. Oraban al Señor, pero no podían creer que Dios hubiese contestado a sus oraciones. Como os decía antes, por muy cómica que nos resulte la reacción de aquellas personas, yo personalmente me siento muy bien representado por ellos. Y quizá tú también te puedas sentir representado o representada. ¿Sabéis? Porque en mis necesidades, en mis preocupaciones, yo oro al Señor, le pido su ayuda, le pido a mi Dios que intervenga. Pero finalmente solo soy capaz de imaginar a Dios actuando según lo que yo mismo entiendo.
bajo mis criterios, mis esquemas y mis posibilidades, como si mi Dios, tu Dios, estuviese bajo nuestras limitaciones, como si nuestro Dios tuviese nuestras mismas dificultades de entendimiento. De modo que, como aquellos que oraban aquella noche por Pedro, yo le pido al Señor su ayuda, pero me olvido muchas veces que mi Dios no tiene límites para actuar y olvido que su conocimiento y su perspectiva es diferente de la mía, porque la suya es perfecta y eterna. Aquella noche, Dios manifestó su soberanía y su gloria, librando milagrosamente a Pedro de la cárcel y de la muerte. Pero, ¿sabes? Por extraño o chocante que nos parezca, Dios también había manifestado su soberanía y su gloria, permitiendo la ejecución de Jacobo. Así que este pasaje nos deja tres enseñanzas que yo quisiera que hoy fuesen para nosotros. Y las tres tienen que ver con el poder de Dios. Lo primero que nos recuerda este suceso, este momento histórico, es que el poder de Dios es administrado únicamente por Él mismo. Nuestro Dios sigue teniendo todo el poder para actuar de maneras sorprendentes e inexplicables. Pero cuando Él así lo determina. No hay límite alguno que pueda contener su poder, pero ese poder se desata cuando Dios lo determina, de la manera que Él decide y con el propósito que solo Él conoce de forma perfecta. El poder y la autoridad de Dios se manifestaron con Pedro y con Jacobo, librando a uno y permitiendo la muerte del otro. El poder de Dios se manifestó abriendo el mar para que su pueblo pasase saliendo de Egipto. Pero el mismo poder, la misma autoridad de Dios, se manifestó cuando quiso usar a Asiria o a Babilonia para juzgar a su pueblo por su idolatría. En segundo lugar, este texto nos recuerda, como el resto de la Biblia, que el poder de Dios no depende de nuestra fe o de nuestra piedad. No es que Pedro fuese mejor que Jacobo. No es que la fe de Pedro fuese mayor que la de Jacobo. Sabéis, la historia está llena de Jacobos, de hombres y mujeres temerosos, fieles servidores de Dios, que a pesar de ello, finalmente sufrieron menosprecio, marginación, violencia y hasta la muerte como Jacobo. Así que no es que nuestra piedad o nuestra fe nos libre del conflicto. De hecho, recordáis como en Hebreos capítulo 11, ese capítulo que se presenta como la galería de los hombres de la fe, ¿verdad? Los héroes de la fe. Después de hablarnos de las grandes figuras, Abraham, Moisés, David. Allí en los versículos 36 en adelante nos recuerda que otros experimentaron vituperios y azotes y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Y fijaros con qué bellísima palabra termina Dios calificando a esos hombres y mujeres que pagaron con dolor, sufrimiento y muerte su fe. Termina la palabra de Dios diciendo, de los cuales el mundo no era digno. Y por eso Dios los quitó del mundo. Así que no fue el mundo que los mató. Fue el Señor que decidió que eran hombres y mujeres con tamaña fe, amor y pasión por Dios, que el mundo dice no era digno de ellos, puesto que no les hacían caso. Así que, olvídate, no es nuestra fe o nuestra piedad la que va a desatar el poder de Dios. El poder de Dios lo desata Él cuando Él quiere, como quiere
y para lo que Él quiere. Y en tercer lugar, este pasaje, este momento en la vida de Pedro y de aquella iglesia orando por él, nos recuerda que la soberanía y la gloria de Dios no se manifiestan solamente cuando tú y yo tenemos éxito frente a nuestras pruebas y nuestras tribulaciones. Eso es tener un concepto utilitarista de Dios y convertir a nuestro Dios en un amuleto que tiene que funcionarme cuando yo quiero. Dios quiso librar a Pedro esa noche, por cierto, poco tiempo después no quiso librarle, y Pedro murió también ejecutado como penando, digamos, con la pena de muerte por su identificación con Cristo. Pero como os digo, nada de él habría cambiado, nada del carácter de Dios, nada habría cambiado si Herodes hubiese completado su deseo y Dios hubiese permitido que ejecutase también a Pedro. Necesitamos tú y yo hacer nuestro el espíritu, el entendimiento de aquellos compañeros de Daniel. Podéis verlo en el capítulo 3 de Daniel. ¿Recordáis Nabucodonosor, aquel rey que se había engrandecido o engreído hasta tal punto que edificó una tremenda estatua diciendo que todo el pueblo tenía que adorar aquella estatua porque él era el Señor de los señores? Y había amenazado, ¿recordáis?, que todo aquel que no se inclinase ante su estatua pagaría con su vida. Los tres amigos de Daniel se negaron directamente a adorar a la estatua de Nabucodonosor. Y en el capítulo 3 vemos cómo el rey les reta directamente y le dice: inclinaros, porque si no, yo acabaré con vosotros. Y además, el rey, se atreve, en el colmo de su osadía, a decirle: ¿qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Pero frente a esa osadía, fijaros lo que responden, capítulo 3, versículo 17 de Daniel, lo que responden estos jóvenes. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Su convencimiento era pleno, ¿verdad? Mira, Nabucodonosor, por mucho que tú te creas, nuestro Dios, que es el único Dios, le dicen, tiene capacidad para librarnos del horno de fuego aunque tú nos eches allí. Y nuestro Dios es el que puede librarnos de tus manos. ¿Pero qué más dicen los jóvenes? Seguid leyendo, versículo 18. Y si no, aunque Él puede librarnos, dice, si no nos libra, porque Él decide no librarnos, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Tu Dios, mi Dios, nuestro Dios, tiene poder para sacarnos de lo más profundo del abismo en el que tú y yo podamos caer o estar. Pero también tiene la autoridad para no sacarnos. Y es por eso que este pasaje nos recuerda que tu Dios y mi Dios, sea cual sea la situación en la que estás viviendo, puede librarte de ella con solo hacer así con sus dedos. Puede romper las cadenas, librarte de los dos guardas que tienes a los lados, de los de la puerta, cruzarte la fortaleza, abrirte la puerta y sacarte a la calle. Pero también puede decidir que has de pasar por la prueba hasta el final. Tú y yo podemos y debemos orar pidiendo a nuestro Dios que ponga remedio a nuestras aflicciones, a nuestras angustias y a nuestros temores, pero sin olvidar que la gloria de sus propósitos no siempre coincidirá con mis esquemas y mis deseos. Salmo 32, y con esto termino, y sí os pido que lo busquéis. Salmo 32, un salmo precioso como todos, de David en este caso. Y hay allí en los versículos 7 y 8 el resumen de este diálogo entre David y Dios, porque curiosamente ese salmo es un diálogo. Y en el versículo 7 hay toda una declaración de David de esta confianza en el poder y la actuación de Dios.
Salmo 32, 7. Tú eres mi refugio, que me guardarás de la angustia y con cánticos de liberación me rodearás. Yo no sé cuándo lo escribió esto David. No sé si era cuando estaba abatido por su osadía en el adulterio con Betsabé. No sé si era cuando había decidido matar al marido para tapar su pecado. No sé si era un momento cuando se sentía perseguido por Saúl y tenía que hacerse pasar por loco para proteger su vida. Yo no sé, David tuvo tantos momentos tan desesperados, ¿verdad? Pero David clama al Señor y le dice, tú eres mi refugio. Sé que me vas a guardar en la angustia. Sé que con cánticos de liberación me rodearás. Es toda una expresión de confianza plena en un Dios que no tiene límites para David. Pero sabéis, casi siempre nos quedamos con esa visión bella, hermosa, y haces bien en contemplarla, de un Dios que tiene todos los recursos para mí. Pero fijaros en el versículo 8, es la respuesta de Dios. Ahora no es David el que habla. Ahora es Dios que le habla a David y le dice, gracias David, tú confías en mí, tú sabes que soy tu refugio, sabes que tengo poder para rodearte con todo lo que necesitas, pero escúchame bien, le dice, yo te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar, que a lo mejor no es el que tú quieres. Yo soy el que puedo librar a Pedro de la cárcel, pero soy también el que he decidido dejar que Jacobo muera. Te haré entender el camino en que debes andar, pero ten por seguro que ocurra lo que ocurra, nunca dejaré de tener sobre ti mis ojos. Ese es nuestro Dios y ese es el que nos acompañará cada día de nuestra vida, sea cual sea nuestra circunstancia. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos a través de ella tu carácter. Gracias, Señor, por recordarnos que eres un Dios que no tiene límites en tu poder ni en tu soberanía. Que no hay emperador, rey, hombre, mujer que pueda desafiar a tu voluntad. Que tú eres aquel, Señor, que decidiste en aquella noche desatar todo tu poder por medio de uno de tus ángeles para poner de manifiesto que no hay ser humano que pueda alterar tus propósitos. Tú aquella noche quisiste librar a tu siervo Pedro, aún, Señor, en medio de la incredulidad de tu propia iglesia, que clamaba a ti pero no podía creer que lo hubieses hecho. Señor, gracias por recordarnos que tú sigues siendo el Dios de todo poder. Gracias, Señor, porque tú eres el único en el cual podemos confiar, al cual podemos clamar en medio de nuestras necesidades y nuestras angustias. Pero, Señor, gracias también por recordarnos que tú eres aquel que te glorificas aún en nuestra aparente derrota. Y, Señor, tú permitiste que Jacobo pasase a tu presencia, porque eso eran tus propósitos. Señor, ayúdanos a descansar de esta forma confiada en ti, no pensando que solamente eres glorificado por medio de nuestro éxito. Danos el carácter de aquellos jóvenes, compañeros de Daniel, de proclamar con firmeza que tú eres el que puedes cambiar enteramente las circunstancias de nuestra vida, pero que si no lo haces, te seguiremos sirviendo y amando. Gracias, Señor, porque como David podemos expresar que tú eres nuestro refugio, que tú eres aquel que rodeas de misericordia nuestra vida. Pero, Señor, haznos también entender tus caminos y tus tiempos. Fortalece nuestro corazón, nuestra visión, nuestro entender, Señor, para que realmente nuestra fe no decaiga y entendamos que aun en medio de la dificultad, aun en medio de la prueba, aun en medio de la aparente derrota, tú sigues siendo aquel que fijas tus ojos sobre nosotros. Gracias por ello, en el nombre de tu Hijo. Amén.
Bueno, seguimos alabando a nuestro Dios para despedirnos y seguir pensando en su soberanía y que Él es soberano. Amén. Amén.